49 ya, volvemos acá a Matinal Nuestra Casa, al estudio, para hablar de este libro, El viaje de esperanza. Este es un libro que relata la vida, la historia más bien, de niños y niñas cuyos padres, madres o algún adulto significativo de sus vidas está privado de libertad. Conocer estas experiencias es muy relevante y sobre todo a quienes están detrás de esta iniciativa. Hoy día nos acompañan Eduardo Villanueva, trabajador social, coordinador del programa Abriendo Caminos, y Jonathan Ibáñez, también trabajador social y parte de este mismo equipo. ¿Cómo están? Bienvenidos. Muchas gracias. Buenos días. Estamos súper contentos, estamos muy orgullosos también del trabajo que se ha realizado y del logro de tener este libro ya ahora en nuestras manos. Sí, porque sabemos que este concepto de las personas privadas de libertad es algo que se ha tomado con mucha fuerza, sobre todo el último tiempo, producto que una de las principales preocupaciones de la ciudadanía es el tema de seguridad. Muchas personas quieren que obviamente cualquier persona que cometa delitos esté precisamente en cárceles, con todos los cuestionamientos que hoy día están teniendo esos lugares. Pero claro, poco se habla del entorno de estas personas, que muchas veces se transforman en una cadena. Van repitiendo patrones, se van generando obviamente situaciones que no nos gustarían de los niños y niñas. ¿Cómo es para ustedes también ese análisis y ese acompañamiento a la familia? Sí, es súper cierto. Hoy día la sociedad, existe una intención de que las personas estén en las cárceles, pero lo que nosotros buscamos como programa Abriendo Caminos es que no se sufra una doble condena en los niños. Los niños no tienen la culpa de lo que hayan hecho sus papás, su mamá, los errores que hayan cometido estos seres queridos para ellos. Lo que nosotros buscamos es que hacer visible esta realidad, que los niños de lo que sufren los niños que tienen un adulto significativo privado de libertad. Que finalmente, Jonathan, también son víctimas. De hecho, víctimas, ¿no? Como comentaba mi colega, este cuento nació a través de la necesidad de la sociedad de que tengan que saber que esto existe, que esta realidad está inserta en nuestro país, y de que quizá algunas familias también que no sean parte del programa vayan conociéndonos como el programa Abriendo Caminos y se motiven también a participar y que vean las cosas que realizamos también, para que no sea todo tan simétrico, que no sea todo tan como tosco al momento de decirle la verdad a los chicos, que quizás con este cuento igual vayan tomando ahí más camino para que los niños vayan viendo de otra forma quizás la privación de libertad de algún adulto significativo, en este caso sea su mamá, su papá o algún hermano. O sea, esto finalmente se transforma en una tremenda herramienta para estos niños y niñas, para sus familias, con quienes ellos quedan muchas veces, ¿cierto? Y bueno, para, me imagino, todos como sociedad, que tratemos también de ser un poco más empáticos con estas realidades. Ahora, Eduardo, cuéntanos un poco acerca de este relato colectivo, porque acá nos encontramos con, claro, la historia de Esperanza, que es la protagonista, junto a su panda Bot, pero fue un relato que se escribió escuchando a niños y niñas que hoy tienen a su padre o a su madre privado de libertad. Sí, justamente este libro no lo hacemos nosotros solos. Este libro, los protagonistas fueron los niños que tienen un adulto significativo privado de libertad. Este libro lo crea un grupo de niños, crean la historia, crean los personajes, crean también la emoción que más se repetía cuando ellos empezaron a crear esta historia, era la esperanza. Por eso el libro se llama El viaje de esperanza. Esto fue ordenado, todas las ideas de los niños, la creación fue ordenada por Dolores Sepúlveda, nuestra escritora, que finalmente plasma en este libro todo lo que fueron comentando los niños. También este libro no solamente son esas historias, sino también hay cartas que enviaron los niños a las personas privadas de libertad y los privados de libertad hacia los niños, que también es parte de este cuento. ¿Y cómo ven ellos el concepto de la cárcel? Porque me imagino que son distintas las familias, obviamente, y distintas las formas en cómo se refieren al por qué ese familiar está detenido, ya sea sentenciado o en alguna prisión preventiva. ¿Cuál es la imagen en general que tienen o que se van formando los niños y niñas de la cárcel? O sea, los niños en primera instancia, los padres parten como secreto. No le cuentan de inmediato por qué el papá o la mamá o el adulto significativo está privado de libertad. Esto parte como un secreto. Y como muchos sabemos también, como que el papá está trabajando lejos, va a venir para Navidad, va a venir para Año Nuevo. Y tenemos un caso igual que un chico ya le decía a la mamá, pero ya van 3 Navidades que tú me dices que papá viene para Navidad y no llega mi papá. Entonces quiero que algo está pasando acá, quiero que me cuentes. Entonces ahí los papás igual, los mamás tienen que el rol ahí bastante fuerte también de explicarle a los niños por qué
o cuál es el contexto por qué el papá está ahí adentro, porque igual muchas veces en los colegios entre compañeros también se conocen, así como, hoy tu papá está en la cárcel, hizo algo malo, ¿por qué está detenido? Porque los otros papás también le dicen, oye, mira, ese tiene a su papá en la cárcel. Sí, o los mismos profesores también, que una vez uno coordina con ellos y los profesores de repente se les salen, entonces ahí el secreto familiar traspasa a los compañeros y los niños al final se enteran por los compañeros de curso porque el profe les dijo. Entonces, al momento de que los padres les cuenten igual, es chocante para los niños, pero al final de cuentas entienden y al final se pueden esperar el tiempo que les queda, porque ya tu papá, no sé, pues te cuento después de 4 años que tu papá ya está privado de libertad y ya le quedan 2 años. Entonces el niño se queda con esos 2 últimos años que el papá estaba privado de libertad, porque quizás los 4 años para atrás estuvo trabajando en el norte, estuvo trabajando pero dentro en general, del... ¿entienden después el concepto de la cárcel, de la unidad física de la cárcel, lo que significa finalmente? Sí, de los niños que participan del programa, solo el 40% sabe que su papá, que su mamá está privada de libertad. En todo caso, siempre es mejor que los niños se enteren de esta privación de libertad, y el cuento también ayuda un poquito y busca aperturar estos temas de conversación en el interior de la familia. Claro. Los niños, una vez que se enteran, esto es un duelo. Los duelos, cuando muere un ser querido, se habla, se participa de una ceremonia, se acompaña. Pero cuando es un duelo por la separación forzosa, que producida por el hecho de que un adulto esté privado de libertad, es mucho más dolorosa. No existe un apoyo, no existe una contención alrededor del grupo familiar. Los niños la viven más en solitario, me da la impresión. Exacto. Porque también está el cuestionamiento social o del entorno a esta persona que se fue a la cárcel. Y muchas veces pasamos por alto que, pese a ser un delincuente, porque hay que decirlo también, un criminal quizás incluso, es todavía la madre o el padre de un niño. Y para ese niño sigue siendo su madre o su padre. Quizás después, en el transcurso de los años, en la vida adulta, muchas veces ocurre, empiezan también los cuestionamientos personales que ese niño pueda tener respecto de su figura materna o paterna, pero mientras es niño, ¿cómo le explicas, no? Que de un día para otro dejó de ser el papá, dejó de ser la mamá, y hoy día es una persona que está presa. Y yo creo que para eso ayudan este tipo de cosas, ¿no? Este tipo de iniciativas, este tipo de libros, para visibilizar a estos niños que el sistema muchas veces invisibiliza, y nosotros como sociedad también. Ahora, ¿qué pasa con un niño al que se le oculta? En la experiencia de ustedes como trabajadores sociales, con estos niños, con este programa que se ha creado también desde CATIM, ¿qué ocurre con estos niños cuando no se les dice la verdad? ¿Qué piensan ellos? Porque muchos podrán decir, bueno, mi mamá ya no me quiere, que no viene a estar conmigo en mi cumpleaños. Mi papá ya no me quiere, que no viene a estar conmigo en Navidad. Sí, muchas veces el cuestionamiento que tú dices, pues mi papá ya estuvo de cumpleaños, o fue Navidad hace poco y no vino, y supuestamente venía hace 1 año. Entonces ahí también nosotros nos sumamos a la mentira, al secreto familiar, por así decirlo, porque en primera instancia llegamos al domicilio, le comentamos a la familia quiénes somos, con qué trabajamos, y la familia nos dice, me gustaría participar, pero mi hijo ni mi familia sabe. Tenemos un caso que solamente la mamá sabía y nadie más de la familia sabía. Entonces tuvimos 24 meses trabajando con esa familia, siendo parte del secreto familiar, entre comillas, haciéndonos parte de la mentira, entre comillas también, porque no sé, pues de repente la mamá nos decía, oye, ¿qué tal? ¿Cómo está? Ah, bien, trabajando, está allá. ¿Y qué pasa con esos niños con los que ustedes trabajan? ¿Cuál es el sentimiento que aflora en ellos cuando no llega el papá, cuando no llega la mamá y no entienden por qué no? Muchas veces, como decía Luis, se podrán enterar por fuera, podrá haber un rumor por fuera. Yo creo que ahí se empiezan a juntar varias emociones en este niño, ¿no? Sí, angustia, frustración, rabia, insisto, son sentimientos muy similares a lo que se vive a través cuando se muere un ser querido. Pero sin explicación. Pero sin explicación. Y ahí es interesante, porque por eso te preguntaba cuál es la percepción que tienen los niños y niñas de la unidad física de la cárcel, lo que significa la cárcel. Porque recuerdo yo cuando chiquitito, por lo menos en mi entorno y lo que veía, la cárcel se iban los malos. A la cárcel se iban, de hecho, no sé, ahí el centro de Chillán está, la cárcel de Chillán está muy cerca del centro, uno pasaba y uno preguntaba y sí, ahí están, ahí están las personas que son malas, uno entendía eso cuando chico. Sí, criticar obviamente a mis padres que me explicaban de esa manera, pero ¿cuál es la visión de ellos al enterarse, tal vez teniendo ese imaginario de que en la cárcel están los malos, de enterarse que su familiar, su ser querido está en la cárcel? ¿Es malo mi papá, mi mamá, mi abuelo? ¿Cómo se trabaja eso? Es que ahí quizá tiene que ser mucho el trabajo de nosotros para con la cuidadora principal que esté con el niño en el domicilio, porque muchas veces tampoco es la mamá que se hace cargo, pero el papá está privado de libertad. Quizá
una persona externa a la familia se hace cargo también, entonces nosotros tenemos que tener un trabajo muy minucioso para que entregarle la herramienta a esta cuidadora para que también ella vaya haciéndole entender al niño que quizás si la cárcel es para personas malas, pero que el papá quizás se equivocó, buscarle la quinta pata al gato quizás para que el niño no piense en 100% que el papá hizo algo malo y entonces por eso está en la cárcel. Entonces, muchas veces, nosotros también tenemos algunas cuidadoras que son analfabetas, entonces quizás es mucho más difícil para ella saber explicarle al niño por qué el papá está en una parte donde están las personas malas. Entonces ahí está el trabajo de nosotros, donde en nuestro plan de intervención también hacemos objetivos en relación a eso, hacemos talleres también para que sea más suave el momento de cuando la mamá le cuenta o la cuidadora le cuenta al niño por qué el papá está en una parte mala. Entonces ahí el niño, nosotros entendemos quizás que el niño va a entender, pero quizás el niño va a decir como, ya, ok, pero por dentro el niño igual va a tener esa curiosidad para siempre de que por qué el papá está privado de libertad y hacerle la pregunta cuando él ya salga. Lo que más se preocupan los niños de cuando se enteran de que tienen un adulto significativo privado de libertad es que cómo están ellos. Se preocupan mucho de cómo está su ser querido en el interior de la cárcel. ¿Saben Esa que es la cárcel, angustia. Esa es la si angustia. Están bien o no. Exacto. Y lo que tienen los adultos que la rodean a estos niños tienen que generar la calma y tienen que tener las habilidades necesarias para que estos niños no sufran esta ansiedad que no les corresponde. A ellos no les corresponde estar preocupados de su padre o de su mamá, sino es al revés. Por supuesto, y de ahí la importancia entonces de que existan, volvemos a decirlo, iniciativas como esta, el viaje de esperanza, que nos gustaría saber, las personas que nos ven hoy día, ¿pueden acceder a este libro? En esta primera tanda nosotros mandamos imprimir 400 ejemplares que están siendo distribuidos en la red. Los primeros vamos a entregar a las familias que participan del programa, las que participaron este año y las que vienen a participar en el 2025 y también a colegios e instituciones. Por ahora no tenemos ejemplares para entregárselo a personas particulares, sino van a estar en los colegios. Buenísimo. Muchas gracias por estar acá, muchas gracias por dedicarse también a este espacio de la sociedad que muchas veces se invisibiliza, muchas veces se queda con que esa persona que cometió algún delito debe estar a lo mejor cumpliendo alguna pena privativa de libertad, pero no nos olvidemos del entorno para cortar esta cadena también, que sabemos muchas veces se va repitiendo también en estos núcleos familiares si no hay un apoyo emocional como el de ustedes. Y entendemos, Gracias. es una iniciativa pionera, además. Al parecer no hay libros como este, Exacto, ni en Chile ni en el mundo, así que bien también ahí por Catim. Gracias. 11 de la mañana con 1 minuto, recuerda esta conversación queda en canal9.cl. Nos toca irnos a una pausa comercial, sí, cortita, porque a la vuelta tenemos mucho más para ti, no te vayas.